The Wild Project. Yo os voy a enseñar una foto de una pareja. Y quiero que me digáis lo primero que pensáis cuando veis la foto de la pareja. Y quiero que seáis sinceros. ¿Vale? O sea, quiero sinceridad. Vengo puestísimo hoy, ¿eh? Ya sé qué foto es. No puede ser. Sí, de uno mamadísimo. No me jodas, tío. Pero, tío, pero que me tienes... ¿Me has hecho tú las noticias? ¿Eres de nuevo Josebas? O sea, estoy deja flipando. que mire la cuenta, pero... Vale, Nate. Lo primero que piensas cuando ves esta imagen de una pareja. No sé, que son una pareja típica, pero es que no veo nada raro. No sé, ¿qué es lo que tengo que ver? Uy, aquí Nate ha hecho una buena reacción, ¿eh? No te sorprende nada. No mucho. Y tú, Salva, ya antes de saber la noticia, ¿te hubiera chocado algo de esta imagen? ¿Sabes qué pasa? Es que yo me comí ya la polémica. Mm. Ya me la comí entera. Entonces estuve mirando y tal y... A ver si hay algo raro. Se tiene que ver. O sea, No es que haya un elemento escondido. Igual tiene el pito salido por ahí, yo qué sé. No, pero se ve un bultico aquí, que cuidado, Sí. No te quiero engañar. ¿A ti te chocó o no te chocó, Salva? Siendo sinceros. De primeras. No. ¿O no pensaste absolutamente nada? No me choco. Te lo Vale. digo en serio. Bueno, pues a mucha gente le ha chocado. ¿Por qué? Porque han dicho, ¿cómo es posible que un tío tan gigachat, tan cachas, esté con una mujer pues tirando a obesa? ¿No? Y ha sido como la polémica de comentarios, tendrá pasta, este tío es un interesado, esto es un montaje. A ella qué suerte has tenido, qué suerte has tienes, tenido, etcétera. Y han sido muy hirientes. Entonces, ella misma ha salido y ha dicho, oye, pero ¿qué pasa, no? Tú ya, por lo que veo, no te choca nada. No. Vale, pues es una muy buena reacción. Además, muy he bonita. conocido una pareja parecida hace años. Sí, yo también, ¿eh? Y en ese momento sí me chocó, ¿eh? Es que, siendo realistas, a ver, yo lo reconozco. A mí me pasa el pensamiento por la cabeza un momento. Aunque fuera al revés, imagínate, pues lo Sí, mismo. sí, Pues, sí. un tío, pues dile gordo, dile feo. Perdón, que pasa muchas veces. Chicas que Mucho. entrenan, que están súper Claro. bien, y el marido barrigón, que pasa muchísimo. Sí, sí. A ver, a mí los hombres no me gustan, pero tampoco. Hay chicas, creo, no sé, igual estoy diciendo una barbaridad, pero que igual tampoco le gustan los tíos súper mazados, ¿sabes? También puede pasar. Sí, las hay, las hay. Y luego también hay hombres que les gustan las mujeres más anchas, ¿eh? Sí, hay tanto. muchos, ¿eh? Y tanto. Bueno, sobre todo en la cultura negra. Sí. En Estados Unidos les encantan las tías con esos culos enormes, con celulitis, y les flipan, o sea, Sí, son sí. delicatessen, ¿no? Pero aún así, nosotros solemos, cuando vemos una pareja, solemos más o menos asociar que los dos estén en como en un mismo estatus. Y es lo más común. Lo más común es que una persona... Yo no hablo de cachas, pero una persona atractiva suele estar con alguien atractivo. Y una persona poco atractiva normalmente suele estar con alguien no muy atractivo. Porque es como hay una asociación, ¿no? Y esto es lo más común de ver. A veces Ya no hablo hay- solo de a cachas o no veces cachas, hablo de hay- gente más fea, más guapa. Te voy a hacer un análisis Venga, psicológico de esto. es que no, aquí es lo que quiero. ¿Cómo Nate. sabe tanto este chico? Yo no sé nada, tío. Yo me voy improvisando. Yo creo que primero que nada, no creo que esta chica vaya a ser fea para todo el mundo, objetivamente. O sea, para muchas personas Ya la le puede primera. gustar. Eso va a empezar. Pero luego también puede ser que esta desigualdad, o sea, dando por hecho que esta persona, este chico, considere más guapa a una mujer más delgada, también puede ser que él tampoco se vea con alguien mejor porque tiene la autoestima baja y a lo mejor incluso tiene vigorexia, ¿sabes? Ujú. Y él tiene la autoestima muy baja y él se ve mal. Aunque la gente lo vea como una persona muy guapa, ¿sabes? También Vale. podría ser algo así, ¿no? Podría ser otra lectura. Sí, pero... También puede ser que sea Yo rica. entiendo lo que dices. O igual le gustan Claro, las chicas pero- así. pero- es, es lo primero que mucha gente pensará. Hay algún interés ahí. Sí, o, sí. o mucha gente puede pensar, a mí no me cuadra esto, que es el gran debate. Es normal que la gente de primera piense eso, igual que si ves una persona muy mayor con otra mucho más joven. Todo lo que sea muy dispar causa un... Impacta, Causa un sorprende. momento de debilidad. Pero sí que es verdad que... A mí esto me parece dispar, porque es verdad que hay una diferencia de del estándar de belleza elevado aquí. Por mucho que para una persona le pueda parecer súper feo él y súper atractiva ella, pero hay unos estándares, que es una realidad. Vivimos en un mundo en el que estar fuerte suele ser mejor visto que estar gordo. Sí, sí. Sí o sí. Luego te gustará a ti 1000. No, esto es otro tema. En el que tener pechos grandes está más visto que no tener. En el que tener una cintura tal
hay cosas que son estándares. Y también hay otra cosa. A mí, por ejemplo, Y los eso- estándares van cambiando, Claro. por supuesto. Pero Han cambiado mucho. mucho, ahora, pero sí, están, sí, sí. pero o sea, sea el que sea, Sí. está. Pero a mí lo que. O sea, lo que veo es que que ya buscamos el. Puede ser que no sé qué o puede ser que no sé cuántos, ¿no? Que Ya. es totalmente lógico, ¿eh? Pero al final es que puede ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? De que Totalmente, tío. Hostia. Aparte hay gente que se enamora de otras personas por cómo son. Por ejemplo, a mí mismo me pasa que una tía que está buena, así, tal cual, sin más, pues no me dice tanto y me enamoro más de la personalidad o de, ¿sabes? Ujú. Bueno, en la otra foto no se veía tanto la cara. Hostia puta, tío. Hostia. Hostia, Nate. Bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Nate mal que por bien no venga. La madre que te parió, tío. Es el clip o sea, ya esto está en TikTok ya. O sea, Hostia, esto ya es la viralidad. Lo siento. La viralidad en TikTok. A ver. Yo creo A ver, que- ¿cómo salvamos Bueno, a él esto? tampoco se le ve la cara, tiene barba. Igual. No, ya no, no es salvable, ¿eh? No, No, o sea, no, esta no es salvable. A ver. Aunque mira, te voy a decir una cosa. Aunque fuera la mujer más fea del mundo, no digo que lo sea, pero lo fuera, muy desastre absoluto. Claro, tampoco sabemos de dónde viene este amor. A lo mejor se conocen desde hace muchos años, claro. se han ayudado en momentos difíciles. A lo mejor él antes tenía otro físico y ha dicho, me voy a poner cachas. Y a Anda ella, que no no le, hace caso. Exacto, y a ella exacto. no le ha dado la gana. Ya le Y da ella al igual, revés, a ella a él lo le mejor gusta. era un figurín y se ha dejado y él está enamorado de la personalidad. Yo, Claro. yo soy muy escéptico, no con esta pareja, en general. Es decir, yo creo que la gente, por norma, no siempre, pero por norma, es interesada y es más, podríamos decir, más mala que buena. Yo soy de ese pensamiento, teniendo en cuenta de que la bondad y la maldad es una creación humana, Pero yo soy muy mal pensado. Entonces, de primeras yo soy... Cuando yo veo a un tío de 50 con una de 18, lo primero que pienso es, ella que busca un interés en algo, sobre todo si el tío está mal conservado. Si el tío es un pibón y es Tom Cruise o Brad Pitt, me cuadra. Somos un poco así. Somos ¿no? muy superficiales. Sí, sí, el sí. humano es muy superficial. No nos engañemos. Lo que más vende en redes sociales es tener buenas tetas, buen culo y el six-pack. Es así. Somos muy superficiales y más que nunca. Creo que nunca hemos sido tan superficiales como ahora. El físico nos distrae, nos tal. Y luego cada uno tenemos un concepto de lo que es agradable o sexy o no. Para mucha gente esta chica será súper sexy. Y tanto. Pero de primeras tienes un pequeño choque. Pero yo este caso concreto me lo puedo creer perfectamente. Sí. Porque no conocemos tampoco las vicisitudes. Si me dijeras que este tío es un modelo internacional y que esta chica siempre ha sido así, de primeras yo pensaría, pues bueno, me choca. Tengo que ser sincero. De primeras me chocaría. Y me parece precioso. Si esto es real, me parece precioso. Pero tampoco lo podemos saber. Y esto que tuvieron en redes, ¿no? Que les pusieron a parir. Una TikTok. foto que se estaban dando un beso, creo, y no sé si le dio un anillo, no sé qué. Y ¿Cómo se empezaron a opina la rajarla, gente de todo, sí. tío? Sí. Qué ganas de opinar. Sí, porque realmente lo interesante de esto no es esta pareja en sí. No es, oye, ¿es verdad o es mentira? Porque a mí eso me la suda. Claro. Es por qué choca eso. Claro, claro. La reacción de la gente es lo que me parece interesante, Vuelves a no la decir, pareja esto- en sí. Esto no es muy normal, pero bueno, a ver, que ¿Cuántas tampoco, cosas hay yo no qué muy sé, normales? Claro, sí, sí. Ya para empezar, estar en un podcast a las 8:30 de la tarde no es muy normal. ¿Ya? Y aquí estamos. Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Sí. Contigo siempre. Qué bonito eso, qué bonito. ¿Ves? Vas moviéndote entre dos aguas, ¿eh? No, yo, No, o sea, el agua está bien aquí. como dijo Siro, yo sé para quién trabajo. Yo aún estoy impactado con la frase de Nate. No se le veía la cara, es tremendo. no, o sea, es el momento del podcast. Acaba, A ver, te voy a- ha cogido una pala y ha empezado. No, y te lo voy a analizar esa frase. No hay salvación ya. No hay salvación. Hablando ya Sí, de... te ha parecido fea Estoy en el pozo. de Bajo mi momento. punto de vista, Estoy en un pozo, bajo ¿vale? mi punto de vista, Dentro de mi tendrías pozo- que ponerte a meditar. Dentro... Nah, Sí, es momento, Luego ¿eh? lo haré, luego lo haré. Dentro de mi pozo. O sea, en la otra foto me parecía, bueno, sí, igual puede ser que tenga sobrepeso, que al chico le gusten este tipo de chicas y que, yo qué sé, es mona de cara. Como Pero luego tantas cuando leí la chicas cara hay, dije, uy, ¿verdad? pues no me parece muy guapa. Y ahí sí que cambia un Y poco de aún opinión. así te digo una cosa, para muchos, y yo conozco gente que la belleza exterior la tiene muy minimizada, en el sentido de que le importa relativamente Claro, sí, sí, poco. sí. O sea, yo conozco chicas que me han dicho, es que yo he estado con tíos y chicas muy guapas, y pibones. Yo he estado, y me han dicho literal, yo he estado con tíos feos. Y encantada.
porque cada uno valora lo que valora y con el tiempo también te van cambiando los valores. A lo mejor antes es muy superficial, ahora menos. O sea, a mí la pareja en sí no me parece descabellada. Me parece curiosa la reacción de la gente. Y que también se tiene que ser sincero de que ver una pareja descompensada en cualquier aspecto choca, ¿no? Sí, sí. Ahora es cuando nos enteramos de que este tío es un estafador y que se está aprovechando de ella y se acabó todo. Y no. El estafador de Tinder. Este estafador de Tinder. Nada tiene sentido ya. ¡Viva el amor! ¡Hostia! ¡Viva el amor!